Bueno, vamos a hacer un rápido estudio sobre el concepto de la Biblia. Y entonces tenemos un material, ahora se lo entregamos, que hemos preparado, pero ahí podemos encontrar, no sé si trajeron Biblia cada uno. Entonces vamos al libro de Juan, capítulo número 7 y verso 38. Es uno de los pasajes que ahí encontramos. Y Juan capítulo 7 y verso 38 dice allí en la escritura: el que cree en mí, como dice la escritura. Entonces, uno de los nombres que se le da a la Biblia es pues la escritura, como aparece también en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 16. El término Biblia viene de una palabra en griego que significa biblios, y es una palabra plural que significa libro breve. Y también, para hacerlo más sencillo, se dice que es la palabra libro. Entonces el término Biblia se refiere a una conexión de libros. Este término no aparece en un título como así mismo, sino que se cree que comenzó a usarse allá por los años 300 después de Cristo. Y como vemos allí, se le llama también escrituras, también se le llama sagradas escrituras en el libro de Romanos capítulo 1 y verso 2. Si alguno me lo busca, por favor. Hola, Nacho, que no tenía. ¿El Zoom se va a pasar para todos? Sí. Y entonces, ¿lo tiene? Romanos capítulo 1 y verso 2, ¿qué es lo que dice? Romanos 1 y verso 2. Dice que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras. Y luego también algo similar aparece en 2 Timoteo capítulo 3 y verso 15. Si me pasas a la siguiente, por favor. Entonces, la Biblia en un principio, estoy en la página número 1. La Biblia en un principio no tenía capítulos ni versículos, sino que era corrido. El término de división de capítulos se hizo más o menos en el año 1227, prácticamente en el siglo 8. Y luego también en el siguiente, más o menos en el año 1551, fue que ya se le pusieron versículos. Ahora, ¿se le hace a usted más fácil leer la Biblia con versículos y con capítulos? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces el problema es que uno a veces está leyendo y según quien hizo la división de capítulos y de títulos, uno cree que la idea de Dios ahí terminó. Y uno llega allí y no lee el siguiente versículo. Y entonces es bueno tratar siempre de leer desde antes y también versículos después para uno poder capturar bien la idea que se pueda tener, ¿sabes?
Luego, más adelante, cuando ya la Biblia hebrea fue traducida al griego, ya se introdujo el concepto de lo que serían testamentos. ¿Y cuáles son los idiomas principales en que se escribió la Biblia? ¿Quién lo sabe? Por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿cuál es el idioma principal? En hebreo. En el hebreo. ¿Y el nuevo? En griego. En griego. Y hay un concepto que se habla también está el griego, diríamos, intelectual, y está el griego que le llaman koiné. El griego koiné es como el griego de la calle, y ese mayormente era con el que el Señor funcionaba por causa de que él estaba predicando a la gente que estaba en las calles. Y lo vemos ahora, por ejemplo, no es lo mismo alguien que aún te hable español en un grado alto que alguien que te hable el idioma español, pues como lo hablan en el pueblo. Hay veces que, por ejemplo, usted puede ir y escuchar a alguien que usa un español muy intelectual y usted se queda impresionado, pero a veces usted no entiende nada, porque hay palabras que usted no necesariamente las maneja. Y entonces por eso el Señor utilizaba esto. Entonces vamos a la siguiente imagen. Se apagó la computadora. Ah, sí. Bueno, Moví el cable. estamos en la página número 1. Luego está la inspiración de la Biblia. En Génesis 15:1 indica que las primeras revelaciones de Dios al hombre fueron orales. Y es tremendo esto, hermano, porque antes no había escritura. Realmente el tema de la escritura, bíblicamente hablando, se comenzó a dar prácticamente cuando Moisés subió al monte. ¿Se acuerdan que el Señor le escribió con el dedo de él? Antes de eso, no registra la Biblia que haya sido escrita algo. Y por eso es que el libro de Génesis y Éxodo y hasta los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés como el autor, por causa de que se considera que Dios le mostró a Moisés todo lo que había sucedido como una reseña de todo lo que fue la historia del mundo y de la creación para que quedara estipulado. Entonces, el concepto oral, también en el libro de Éxodo 34:27, Dios ordena que todo cuanto se había hablado fuera escrito. Entonces, hasta el libro de Éxodo 34 es cuando ya Dios demanda aquello. Y cuando se hace el concepto oral, eso lo pasaban de una persona a otra. Es decir, Dios le hablaba una determinada cosa a una persona y luego entonces esa persona se lo pasaba a otro y luego esa otra persona a otro. Claro, cuando yo estaba jovencillo, niño, había un dicho que teníamos allá en Costa Rica que le llamábamos el teléfono chocho, que era que usted le decía alguna cosa y ponías 10 personas y le decías en el oído aquello, y cuando llegaba el mensaje a la última persona era diferente a lo que usted le ha dicho. No sé si usted una vez jugó eso, ¿no? Pero en el caso de Dios, creemos que no fue así, sino que la transmisión de todo lo que era la palabra de Él fue, aunque era oral, Dios tenía cuidado de que aquello fuera hecho en una forma, digamos, correcta. Luego, en segunda primera de Corintios, si gusta, lo buscamos allí, primera de Corintios, capítulo 2, y verso 12.
Entonces, entre lo que aparece acá, lo que pusimos acá, y bueno, ahorita entramos aquí al concepto de dije, segunda de Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 12. Dos 12 dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, es Dios a través de su espíritu, y esto es muy importante, es Dios a través de su espíritu que nos revela la palabra. Y entonces, cuando uno estudia y lee la Biblia, tienes que estar bien consciente de una conexión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, que fue el autor e inspirador de la Biblia, pueda entonces darte ese entendimiento. Si no, lo que podríamos estar haciendo es como leyendo un libro de historia, o bien no logramos capturar lo que Dios nos quiere decir. Entonces, con respecto a lo que es la inspiración de la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16, dice que la Biblia fue inspirada por Dios, dice los santos hombres de Dios fueron inspirados. Algunos saben qué es bíblicamente la traducción o el significado de inspirado o de inspiración del Espíritu Santo. Bueno, la palabra inspiración tiene que ver con, como decir, Dios soplando, Dios hablando a través de su boca, pero como decir, soplando de su espíritu, para que lo que aquellos recibieran y escribieran fuera totalmente resultado de aquel soplo de Dios, para que ellos recibieran lo que tenían que verdaderamente decir. Luego, si pasamos un poquito más adelante a la página número 2 del libro, entonces establece que la Biblia no vino producto de investigación científica, ni por razonamiento, ni por lógica, porque si fuese así, vendría entonces producto del hombre, sino que es dada por revelación, y esto es del Espíritu Santo. La palabra revelación es una palabra que es recibir luz, recibir entendimiento, recibir, diríamos, una interpretación correcta de lo que tú estás leyendo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no es que Dios esté dando revelaciones más allá de la Biblia, sino que lo que se necesita es saber que revelación es el entendimiento que da el Espíritu Santo, para cuando usted lee la Biblia pueda entender lo que realmente Dios quería decir allí. Ese es el concepto, ¿no? La Biblia es la palabra revelada al hombre. En el párrafo 3 de la página 2 dice: así, cuando hablamos de inspiración, se refiere esta palabra a la puesta por escrito de la revelación divina. El hecho de que sean tantos quienes participaron en la escritura de la Biblia en tan diferentes tiempos y culturas, a la vez que guardaban tan exactamente lo que Dios quería dejar al hombre, son claras evidencias que la obra del Espíritu Santo jugó un papel predominante como el verdadero inspirador de cada uno de ellos. Se considera que la Biblia fue escrita más o menos en un lapso de unos 1500 años.
Entonces, cuando usted lee algunos de los libros de la Biblia, son libros que distan del siguiente 300, 400, 500 años. Y entonces, incluso cuando se terminó, cuando el Señor vino y se acuerdan de Juan el Bautista, que dice que había prácticamente 400 años que no se había vuelto a profetizar ni nada. Entonces, lo más seguro es que en todo ese tiempo tampoco hubo escrituras de ningún tipo. Entonces, lo tremendo de la Biblia es que hombres que ni se conocieron, que estuvieron en épocas diferentes, escribieron cosas refiriéndose a una y otro hecho y circunstancia que vivió el pueblo de Israel, o bien todo el desarrollo de los imperios y de las conquistas que hubieron, y todo calza en una forma tan real y tan exacta, porque definitivamente la fuente de lo que inspiraban a todos estos hombres era Dios mismo, y Dios que conoce todas las cosas. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 al 17, si lo pueden leer, algunos de ustedes, tal vez Miguel, segunda de Timoteo, ahí está en las mismas hojas, en la página 2. Okay. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así es el término. Y pasando al siguiente concepto, la infalibilidad. No sé, ¿está por ahí, gente? La infalibilidad de la Biblia. Y esto es muy importante. ¿A quién actualmente a veces se le atribuye esa característica de infalibilidad? ¿A qué personaje en la tierra se le atribuye eso? Que no sea en su, no creo que a nadie. Sí, pero hay una religión que dice que el líder de ellos es infalible. Hablando del Papa, por ejemplo. Y la palabra infalibilidad significa veracidad, pues, de las Escrituras. La Biblia no. ¿Qué es infalibilidad? Bueno, que no falla, que no se equivoca. Y solamente Dios es el que puede hacer eso. Después de Dios, cualquier ser humano, sea papa, sea pastor, sea Miguel, sea Mario, sea Nels, quien sea, todos fallamos. Entonces, el único que es infalible es Dios y también su palabra. Y esto porque Dios no comete errores. Tenemos que ser muy claros en esto, y quiero que ustedes todos seamos conscientes de que cuando uno se acerca a la Biblia no puede estar pensando que la Biblia tiene errores, ni que y que no todo lo que ahí dice es verdad, porque si usted ya llega con esa actitud, difícilmente va a tener la actitud correcta para que Dios le hable. Vamos a la página 3, lo que se llama el canon. Es una palabra que es muy importante. El canon en el griego significa una vara derecha. Toma el significado de norma, regla o medida, y en forma especial se refiere al canon bíblico, es decir, los 66 libros que se aceptan oficialmente como parte de las Escrituras. De esto hablamos un poquito el día, ¿cómo se llama? El miércoles anterior, cuando mencionamos que había una regla que permitió que ellos, los que estuvieron traduciendo la Biblia y escogiendo los libros sagrados, una regla de medir que mostraba si aquel libro realmente era inspirado. Y entonces a eso se le llama canon, el canon
de las Sagradas Escrituras. Dice que nuestro canon quedó finalmente conformado en el año 397 en el Concilio de Cartago, cuando se reconoció la autoridad e inspiración de todos los libros que se conforman. El canon judío es de 39 libros, se le atribuye a Esdras, y el canon del Nuevo Testamento a la paternidad apostólica. Entonces, cuando usted a una persona le pregunte, pero ¿cómo usted sabe que los libros de la Biblia suya fueron palabra de Dios? Bueno, usted tiene que decirle que en el pasado, cuando se hizo el estudio y el análisis de los libros, se usó lo que se llama el canon, que era una regla, que era varias normas que tenían que darse para que aquel libro se considerara que fuera inspirado. Luego, bueno, ahí viene norma o regla de medida. Canon bíblico se refiere a los 66 libros que se aceptan oficialmente en la Sagrada Escritura. Pasamos a la siguiente. Una pregunta, pastor. Sí. Aquí dice, ¿verdad? El canon judío de 39 libros se atribuye a Esdras. ¿Y ahí cómo está eso? Sí, porque es que se considera que Esdras, se acuerda que la Biblia habla que Esdras era un escriba, y entonces se le atribuye a Esdras en gran medida que él hizo una recopilación de los diferentes libros que hasta ese tiempo ya estaban, digamos, escritos, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, cuando en el libro de Nehemías, capítulo 8, dice que Esdras en un púlpito se puso en pie, y era una de las celebraciones cuando el templo estaba siendo restaurado, y todo lo que era Jerusalén, y ya los muros habían sido levantados y todo. Entonces dice que Esdras se puso en pie, y habla del escriba Esdras, y comenzó a leer la escritura. Entonces se considera que gran parte del material bíblico que hasta ese momento existía, se considera que Esdras como escriba fue el que había recopilado no solo los libros de Moisés, sino que otros que ya habían sido escritos. Porque acuérdense que como les dije, ahí en el libro de Éxodo 34, Dios ordenó que todo lo que sucediera fuera escrito. Entonces, ya cuando hablamos de Esdras y Nehemías, ya estamos hablando de la construcción del templo de Jerusalén, y aquel que había sido destruido. Estamos hablando ya de varios siglos después, y todo aquello fue reunido. Luego, pues bueno, están los libros apócrifos. Son los libros que eventualmente agrega la Iglesia Católica. Son libros que, según esa regla que hablamos del canon, se consideró en estas reuniones de análisis de los libros, se consideraron que no eran libros inspirados, que eran libros históricos, que inclusive hablan de la historia, por ejemplo, de los macabeos, que eran uno de los movimientos que habían en aquel entonces, pero no se considera que fueran inspirados, porque no cumplían las normas que tenía el canon, la regla de medir. Entonces, los libros apócrifos significa escondido. Ni Jesús ni los apóstoles no lo mencionan en ninguna parte. Esa es una de las razones de por qué no los consideraron inspirados, porque una de las características importantes eran que el Señor los mencionara, o los apóstoles. Bueno, cuando usted lee los escritos del Señor, y por ejemplo el Señor en un momento dado dice, en un principio no fue así, sino que Dios los creó varón y hembra. ¿Se acuerda que habla de eso? En otro momento, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando el Señor se para ahí en una sinagoga, ¿qué fue el libro que leyó?
En el libro de Lucas capítulo 4. Isaías 61. Entonces, donde dice, la unción está sobre mí. Entonces, estaba citando Isaías 61. Entonces, son ejemplos para mostrar de que el Señor mencionó algunos libros o bastantes libros y era una de las reglas para considerarse un libro era inspirado, que aquello fuera mencionado por Jesús. Y luego en el libro, por ejemplo, de los Hechos, capítulo 2, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿quién se acuerda cuál libro fue el que mencionó Pedro cuando se puso en pie? Joel. Dice, y Pedro llega y dice, como dijo el profeta Joel, en los postreros tiempos derramaré del Espíritu sobre toda carne. Entonces, menciones como estas te hacen ver a ti de cómo también los apóstoles mencionaron libros bíblicos para que entonces todo esto pudiera compaginarse y entenderse que eran libros inspirados. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento usted no escucha hablar de que dijera el Señor, como el profeta le dijo a los macabeos, no dice eso. O tampoco dice, como se le dijo a Judith, porque Judith es otro de los libros. Entonces, no se mencionan en el Nuevo Testamento y entonces se consideraron que no eran inspirados. Seguimos. ¿O ya terminamos ahí? Bueno, los libros, algunos son Eclesiásticos, Primera Macabeos y Segunda Macabeos, Tobías. Los mismos libros dicen en sus escritos que no son inspirados. Yo, para serles sincero, nunca los he leído, los libros apócrifos, ¿verdad? Por ahí me he leído algunos, ¿cómo se llama? Pasajes. Hay quienes dicen, no me consta, que uno de los libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica habla del purgatorio. Y entonces algunos consideran que, o lo interpretan como que allí fue donde el Señor, o que Dios estipuló el concepto del purgatorio. Realmente, ese es un concepto más del hombre tratando de tapar su pecado. Es decir, como dicen, aunque hayas pecado y pecado y pecado, pues no te vas al infierno, sino que pasas por la sala del purgatorio. Y si en la tierra la gente hace suficientes misas y bastantes Padres Nuestros y Aves Marías y todo por ti, entonces te pasan al cielo. Esa es la comodidad, ¿verdad? Como dice, le echan la responsabilidad a otros para pasarte a ti al cielo. Pienso que, no sé si valdría la pena conocer, ¿ustedes fueron católicos alguna vez? ¿O siempre han sido cristianos? No. ¿O no eran nada? No, mis papás sí, ellos sí asistían pues, en la iglesia y todo eso. Pero no algo muy firme, al menos en su caso. Sí, no, pues sí, iban de vez en cuando, pues, así fuerte, pues nunca. Sí. Y el hermano, Somos hermanos nosotros. sí, o sea, todos, Es lo mismo. pero todos igual, ninguno estaba comprometido con la iglesia. Es que estábamos niños, pues, o sea, no estábamos así, digamos, muy involucrados. Ah, Por ejemplo, pues yo como a los 13, 14, pues, yo me fui de la casa, entonces de allí, pues, me separé definitivamente de la iglesia, ¿verdad? Fue hasta llegar a este país, fue donde empezamos. Igual, pues, ellos, hasta acá es donde podríamos decir que conocimos a Jesús en realidad, para poder tener una relación con él. sí, no, al menos en mi caso yo fui muy católico. ¿Ah, sí? Sí, y Franklin también. Muy. Sí, yo como a los 9 años todavía tenía la idea de hacerme sacerdote. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y yo participaba
de las procesiones, cargué Santo Sepulcro 2 veces, luego rezaba los rosarios prácticamente todas las noches. De hecho, era el que dirigía en la casa los rosarios con 9, 10 años. Y yo pienso que, bueno, sea como sea, actualmente mi familia me escucha mucho, seguro, porque desde ese entonces era así, ¿verdad? Vamos a dejar esta clase por ahora. Vamos a tratar de hacer este tiempo de enseñanza en 2 niveles. Primero, una clase que tiene que ver con aspectos así como este de la Biblia y otros doctrinales, y otro que habla más de un discipulado espiritual. Entonces, para más o menos salir a las 9 en lo posible. Entonces, si me ayudan a repartir las hojitas. ¿Amén? O el hermano. Que si yo me muevo se apaga la cosa. Bueno, ya no hay problema. Sí. Entonces, con respecto a este libro se llama El Discipulado Espiritual, y como le dije la vez pasada, si alguno lo quiere comprar, está bien. Gracias. ¿Cómo se llama el autor del libro? Perdón. J. Oswald Sanders. J. Oswald Sanders. Entonces, vamos a ir leyendo. Si usted tiene alguna pregunta, me la hace y veré si puedo respondérsela. Si no, nos la dejamos de tarea. Y luego yo también le haría una pregunta a usted. El discípulo ideal. Pues vale la pena decir, ¿qué es un discípulo? ¿Marvin sabe? Marvin, ¿verdad? Diego, perdón. Se me enreda. ¿Diego sabe qué es un discípulo? una persona que le sirve a Dios. Que le sirve a Dios, sí. Que es un seguidor de Cristo. Sí. En el Sermón del Monte, Jesús dirigió sus palabras principales a sus discípulos, pero lo hizo a oído de toda la multitud. Y dice, vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Por lo tanto, este es su mensaje para discípulos. En este mensaje el Señor lleva a los discípulos a buscar un estilo de vida inmensamente superior y más exigente. En ningún otro lugar se afecta directamente la idea popular de la definición de bienaventuranza y de felicidad. Muchos piensan que si estuviera en abundante riqueza, bueno, quiero antes de seguir decirles que como esto es un resumen del libro, aquí se está basando en lo que se conoce en la Biblia como las bienaventuranzas, que el Señor dijo allá en el monte. Y entonces lo que está aquí mencionando es que luego de que el Señor habló de bienaventuranzas, vinieron a él los discípulos y les enseñaba. Entonces muchos piensan que si tuvieran abundante riqueza, ausencia de angustia y sufrimiento, buena salud, buen empleo, gratificación de sus apetitos y buen trato por parte de todos, desde luego serían bienaventurados. Es importante, hermano. ¿Quién me dice qué significa la palabra bienaventurado? Dichosos. Entonces, ¿usted cree, Mario, que una persona que tiene plata, que no sufre, que tiene buena salud, buen empleo, es una persona dichosa? Puede ser que tenga todo aquello, pero la base de la dicha del hombre, ¿cuál sería? Tener a Cristo, tener a Dios. Y de allí, como dice el mismo libro de Tercera de Juan, pues que en todas las áreas seamos también prosperados y bendecidos. Pero Jesús revirtió por completo este concepto
y los sustituyó por muchas de las experiencias que quisiéramos evitar: pobreza, llanto, hambre, sed, renunciación y persecución, porque eso habla de bienaventuranzas. Dice, cuando lloren van a ser consolados, van a ser perseguidos. El que tiene, dice, bienaventurado el que tiene hambre. Entonces son conceptos contraproducentes a lo que la gente consideraba que era alguien dichoso. La palabra bienaventurado se traduce como la dicha, o ser envidiado, ser felicitado, y se puede dividir en dos grupos: 4 cualidades personales pasivas y 4 sociales activas. Entonces, tal vez me gustaría que leyéramos entonces rápidamente las bienaventuranzas para que podamos darle un poquito más de sentido a lo que estamos hablando. Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo número 5. Vamos a ver, al principio del capítulo 5. Si Anel, por favor, me la lee. Ok. ¿El 1? No, el 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, este primer tiempo que estamos estudiando es basado en esas bienaventuranzas. Entonces dice cualidades personales pasivas. 1. Insuficiencia espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O dichosos aquellos que se sienten insuficientes. Acá el Señor se está refiriendo a los pobres en espíritu, no a los pobres del bolsillo. No hay ninguna virtud en la pobreza como tal. Hay 2 palabras para pobre en el griego: alguien que no tiene nada superfluo, no necesario, que está de más. Y la otra, el otro significado: alguien que no tiene nada en absoluto, que está en bancarrota, sin recursos. Y es en esta segunda a la cual se refiere el Señor. Es decir, Dios dice, cuando tú te sientas que no tienes, diríamos, lo suficiente espiritualmente hablando, es cuando más bien te conviertes en una tierra para que Dios te bendiga y te dé. Dice, la persona que puede envidiar es aquella que es consciente de su bancarrota espiritual, se vuelve a Dios y hace uso de sus recursos ilimitados. Pero esta pobreza conduce a una bendición espiritual de ellos en el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Entonces, el Señor dice, cuando tú sientas que necesitas más, espiritualmente hablando, entonces Dios te otorga la entrada al reino de los cielos y recibir las riquezas del reino de los cielos. Pastor, ¿puedo leer esta nota que está aquí? Bueno. Dice, los que se reconocen pobres espiritualmente y están más conscientes de su necesidad y más
abiertos a buscar a Dios para enriquecer su espíritu. Amén. ¿Entendieron lo que él anota? La segunda bienaventuranza es contrición espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 4. La dicha del penitente. Es como si alguien dijera: qué felices son los infelices. Esta cualidad es producto de la pobreza de espíritu. No parece que habla de la mera aflicción. La palabra llora transmite la idea de la angustia más profunda. Es el llanto del pecado y fracaso. Es el llanto por la falta de crecimiento a semejanza de Cristo. Es el llanto sobre nuestra bancarrota espiritual. La experiencia del sufrimiento también trae madurez. Hay lugar para que el discípulo llore por su falta de crecimiento y su escaso logro espiritual, aparte de cualquier otro pecado en su vida. Entonces, el Señor lo que está hablando acá, hermanos, es que realmente cuando dice que bienaventurados los que lloran, es cuando la persona reconoce su pecado. Es un lloro prácticamente como de arrepentimiento. Y más que un lloro físico, estamos hablando de un contristar interno, donde usted realmente se siente mal por la condición pecaminosa. Y entonces dice la Escritura que cuando usted viene en esa condición a Dios, Dios en todo lo consuela. ¿Y cuál es la principal forma en que Dios nos puede consolar cuando uno se siente en pecado? Dándote salvación, perdón. Porque, hermano, muchas veces la gente realmente pasa a un altar o lo que sea, pero realmente no están arrepentidos de sus pecados. Inclusive, yo he escuchado gente a veces dando el testimonio de lo que antes hacían, y algunos más bien a veces hasta lo van así como que lo disfrutan todavía, ¿eh? Y no, uno tiene que lo extraña, ¿verdad? Y no, uno tiene que entender de que cosas que antes eran pecado, aquello más bien debe darte, no digamos pena, pero por lo menos un sentimiento de decir: Dios, gracias porque me sacaste de ese lugar. No sé si a ustedes alguna vez les dio por tomar licor. No, ninguno, ni fumar, ni nada. Usted sí. Bueno, entonces cuando usted mira una cerveza, aunque sea moderno, usted dice no. ¿Por qué? Porque uno no tiene ningún tipo de atracción por las cosas que antes hizo, pero hay gente que sí. Entonces es la lucha que se habla, ¿no? Que se dice mucho en los púlpitos, que hay un pie aquí, un pie allá. O sea, esa es la lucha, precisamente. Hay gente que todavía está en la iglesia, pero luchando. Pero a veces es porque no se entiende bien de verdad qué es lo que el Señor nos ofrece. Claro. O la condición de pecado en la que estábamos. Porque por eso es que como que seguimos añorando las cosas viejas, pero en realidad es porque no entendimos del todo el mensaje. Sí, y es que hay gente que realmente el mundo no hizo cosas así tan fuertes, otros más. En caso mío, yo por ejemplo, yo prácticamente nunca fumé ni tomé, una que otra vez, pero hay gente que anduvo por las calles ahí rodando, y las cantinas y todo. Entonces, claro, pero eso no significa que esa persona fuera más pecadora que yo. Simplemente todo es pecado. Inclusive la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿no? ¿Quién puede definirme qué es la palabra pecado? Bíblicamente hablando, o lo que entendemos. No, pues como sea. Bueno, pecado, bíblicamente hablando, es transgresión. Transgresión a lo que Dios dice. Pero en general,
llamamos pecado a lo que hacemos malo, porque desde niños, de todos modos, se nos mete en la cabeza la idea de que eres un niño bueno o eres un niño malo, vas a actuar como el niño bueno o como el niño malo, ¿verdad? Entonces está muy marcado desde que estamos niños, que o eres bueno o eres malo, y en las películas también, ¿verdad? Está el bueno y está el malo, estaba el correcaminos y estaba el lobo, ¿verdad? Entonces, o sea, siempre es el malo y el bueno. Entonces, creemos que, o sea, el mundo nos hace creer que sí podemos ser buenos sin Dios. Y esa es parte de la gran lucha de la gente. Porque el mundo nos enseña que uno puede ser bueno, pero en realidad no es nadie. Jesús dijo, ni uno solo puede ser bueno, ¿verdad? Entonces, pero a nosotros en el mundo nos meten la idea de que uno puede ser bueno solo porque se porta bien. Y portarse bien muchas veces es hacer lo que el papá o la mamá le dice, aunque sea en el mero momento. Porque en el fondo a veces, como decía que el niño, mi mamá me dice que me siente, pero yo sigo de pie. Aunque estoy sentado. Sí, entonces es una transgresión a la ley de Dios. Palabras sinónimas o que van unidas al pecado es desobediencia, no sometimiento a Dios, darle la espalda a Dios, ser duro de cerviz. La palabra cerviz es cuello, una persona que no se dobla, no quiere doblarse. Por ejemplo, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Pues que Dios les dijo, de este árbol no coman, y se lo comieron. Ahora, siempre la Biblia lo que nos muestra es que delante de nosotros se nos pone dos caminos: el camino de la obediencia y el camino incorrecto. El Señor les dijo, de cualquier árbol que está aquí ustedes pueden comer. Imagínense el lugar que estaba allí en el Edén. Pensemos así, árboles de naranja de diferentes tipos, qué sé yo, de guayaba, de mango, cuanta fruta a usted se le ocurra. Y pensemos que el árbol, solo uno, el Señor les dijo, de ese no coma. Teniendo todos, querían ese. Y a nosotros nos pasa así. Tenemos muchas bendiciones de Dios, pero queremos a veces hacer lo que a Dios no le agrada que hagamos. Esa es la tendencia del ser humano. Entonces, tenemos que ser gente que nos compungamos, que nos contristamos ante lo que es el pecado. Luego, el número 3 dice humildad espiritual. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué estamos estudiando las bienaventuranzas? Porque son características de los que son seguidores del Señor. Es como que el Señor dijera, mira Franklin, si tú eres mi discípulo, tú tienes que ser un hombre pobre en espíritu. Tienes que ser un hombre que ante el pecado te contristes, te pongas, mal porque lo hiciste. Y luego dice, el que es mi discípulo es alguien que es manso. ¿Quién dice en la Biblia que era el hombre más manso que había conocido? ¿De acuerdo? Moisés. Cuando el pueblo de Israel estaba allí exigiéndole a Moisés cosas, Dios habla y dice, no he conocido un hombre tan manso como Moisés, no menso, manso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice, la dicha de los humildes. La humildad es poca estimada por el hombre en general. Manso es más que ser cordial o la mera blandura de disposición. Jesús era manso, pero no blando. ¿Entienden la diferencia entre manso y blando? Por ejemplo, una cosa es que usted
con sus hijos, usted sea una persona, digamos, mansa y que mantenga una actitud controlada y no levante la voz ni se desespere pegándoles allí con el cinto. Y otra cosa es que usted sea blando y les acepte la desobediencia. Blando es ser, yo podría decirlo en palabras nuestras, una persona floja. No sé si entienden ese concepto. Así, flojo, que realmente acepta todo. Y hay que hacer esa diferencia, porque muchas veces también nos dice, a mí me dice, por ejemplo, usted es muy tranquilo, y bueno, y peco de tranquilidad a veces. Un día de estos, precisamente, estoy en la sala de la casa, y en eso Gretel está en la cocina y se pone a toser como ahogándose. Como ahogándome, no ahogando. Ahogándose. Y yo ni me paré. Al rato, como al ratito, ya cuando le ha pasado el asunto, llega y me dice, pero ¿por qué ni siquiera te paraste a saber qué me pasaba? Luego, por ejemplo, en los temblores, yo me quedo en la cama. Soy demasiado tranquilo. Pero eso no necesariamente es ser manso. Es simplemente tranquilidad. Y a veces, yo no sé, pero a veces los hombres somos así, muy tranquilos. Y no, tenemos que ser gente más proactiva en cosas de la vida. ¿A ustedes no les pasa eso? Que son así tranquilos. Que muchas veces la señora le dice, despabilate, Durmiendo, sí. ponte las pilas. Te digo, tranquilo, no estaba durmiendo. El otro lo tiene dormido, ¿sí? Bueno, se le comparó con Elías. Estoy aquí en la página, no tiene número. Se le comparó con Elías o Juan el Bautista al preguntar a sus discípulos quiénes decía la gente que era él. Esos personajes bíblicos fueron fuertes, desafiantes, no blandos. La palabra manso se usaba para referirse a un caballo que había sido domado, amansado, dando así la idea de energía y fuerza controlada y dirigida. Qué interesante. Una persona mansa es una persona que tiene fuerza, pero que cuando acciona lo hace en forma controlada. Mansito. y entonces, lo contrario a mansedumbre, ¿cuál sería? Podríamos decir arrebatado, agresivo. Es decir, una persona agresiva que reacciona, pero reacciona producto de sus emociones y no hay control. ¿Cuánta gente a veces dice, y tal vez usted lo ha hecho, lo dije sin pensar? O lo hice sin pensar. Lo hice sin pensar. Perdóname, grité, te pegué, te empujé, le dije 2 o 3 al tipo que se brincó el stop, el que me pasó. Y entonces todo eso habla de una persona agresiva, que no tiene control. Cuando, por ejemplo, la Biblia habla precisamente de los que somos discípulos, dice, el espíritu que tenemos es un espíritu agresivo, es un espíritu de explosión, de salir airados. ¿Eso dice la Biblia? No. Dice, el espíritu que ustedes tienen es de poder y de dominio propio. Entonces, si por ejemplo, Mario me dice, pastor, sí, si Mario me dice, pastor, es que yo me descontrolo, es que yo me enojo, es que a mí se me sale el Hernández, ese es el apellido, ¿eh? Se me sale el Hernández. Entonces yo le diría, Mario, a usted le falta dominio propio.
le falta ser manso, como era el Señor. Ahora, es que yo soy así, es que así era mi papá. Es que la vida me ha hecho así. Cuando usted habla de cosas así es porque entonces usted no entendió lo que era el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una nueva criatura. Ya no es una persona que está apegada a las reacciones que tenía antes cuando no era cristiano, sino que ya su comportamiento. Por eso cuando yo, por ejemplo, hablo a los matrimonios, yo les digo, cuando uno se convierte y usted llega a su casa, lo más seguro es que su cónyuge le va a decir a usted, ¿qué te hicieron? Porque eres diferente a como eras antes. Antes gritabas, antes te sentabas en la silla y esperabas que todo te lo hicieran. Antes no querías hacer nada en la casa, ahora hasta me ayudas. Antes me gritabas, antes no te levantabas temprano, ahora antes que yo te levante. Entonces usted le dice, ¿por qué ahora eres así? Porque nací de nuevo, porque soy una nueva persona. Esa es la diferencia. Pero cuando usted sigue siendo igual y usted llegue, mira, y usted le dice al cónyuge, mira, y ¿cómo es Miguel? Ahora que se convirtió. Ah, no, igualito de lo que era antes. Entonces, no ha habido cambio. Y es que el cambio no es solamente de venir a la iglesia. El cambio tiene que ver con posturas, con actitudes, con palabras, con comportamientos, con una serie de aspectos que muestran que usted es una persona que ya no está influenciada por lo que antes aprendió, sino que en Cristo usted está reaprendiendo, siendo educado según el reino de Dios y la cultura del reino. Y eso es lo complicado, porque muchas veces la mayoría de los cristianos en la iglesia usted los ve, no digo aquí, cualquiera, levantando manos y danzando y todo, pero cuando usted los ve en las vidas cotidianas son exactamente igual que como eran antes de venir a Cristo. Y esa es la cuestión. Bueno, Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Jesús, quien dijo, soy manso y humilde de corazón. Pero ambos ardían de enojo contra el pecado, la desobediencia y la rebeldía del pueblo de Dios. La mansedumbre no es una cualidad de debilidad, eso es muy importante, sobre todo para los hombres, que uno dice, no, es que si yo no levanto la voz, que si yo no grito, entonces van a decir que soy un débil, que me manda mi mujer. No, no es una señal de debilidad. Más bien, entre más, la Biblia inclusive en un texto bíblico dice, el que realmente es una persona, diríamos, de calidad, es aquella que tiene control de sí misma. Porque lo peor, lo que cuesta más, es controlarse usted. Y la Biblia dice, si usted logra controlarse, controla cualquier cosa. La boca, la lengua. Pero ese es el término, hermanos. Proverbios dice, la blanca respuesta, bueno, que sigue, apágale, ¿no? Algo así. Sí. No, esto yo tuve una experiencia hace unos meses, precisamente en Guatemala. Llegué a un lugar y había una persona hablando mal de mí, diciendo cosas y poniendo a gente que tenía yo a cargo hacer que hicieran cosas y todo. Y entonces cuando yo oigo lo que está esta persona hablando, yo venía llegando, yo le dije al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor me dijo, toma una decisión drástica que haga la diferencia, pero hazlo con mansedumbre. Porque el hombre estaba alterado, un tipo, hace un poquito gruesón, ¿verdad? Y entonces cuando sale del edificio y viene así todo, así como venía a hacer sus movidas allí, venía así como a tratar, como a ver qué el pastor dice y a desafiarme, a intimidarme. Y entonces llega
Y yo no les miento, yo estaba molesto por todo lo que había escuchado. Y entonces, pero en verdad llego y le digo a él, mira fulano, escuché lo que dijiste y yo quiero decirte que por favor salgas de este lugar, pero te voy a decir las razones. Y entonces le di las 3 o 4 razones de por qué tenía que salirse de ese lugar. Y el hombre, al ver que yo le estaba hablando con autoridad espiritual y no humana ni enojado, simplemente haciendo el hincapié de sus errores y de la molestia, el hombre totalmente se bajó, me pidió perdón, así, me decía así, perdóneme pastor, me decía así. Y incluso hasta casi que se pone a llorar. Y yo le dije, sí, varón, yo te perdono, pero lo que te dije que tienes que hacer, hazlo, vete de aquí. Entonces ahí fue donde yo me pude ablandar. Y al ver la actitud de él, pude decir, ok, te perdono, borrón y cuenta nueva, pero no, porque él me había desafiado en autoridad. Y entonces, cuando alguien te desafía a ti, como padre, como pastor, en tu autoridad, tú tienes que perdonar y escuchar y hasta orar por la persona. Pero no debes ponerte blando, porque el respeto a la autoridad es una de las cosas que bíblicamente hablando acarrean, diríamos, mayor castigo de parte de Dios. Y no vea cuando aquellos desafían la autoridad de Moisés. Entonces, usted puede amar a un hijo y llorar con él y todo, pero si él desafía tu autoridad, no seas blando. Tienes que ser firme en lo que tengas que plantar. Es decir, tú llegas y le dices a un hijo, no me sales, haz esto, no haz esto, te quito el celular, no sales con tal persona, lo que sea, y después la persona viene y te llora y se arrodilla y de todo. Usted le puede decir, sí, todo, yo te perdono, yo te amo, y usted le puede decir de todo, te abrazo, lloro contigo, pero tú desafiaste mi autoridad, y eso significa que eso merece un castigo. Y mantenerte firme allí. Pero cuesta, ¿verdad que sí? O no, es fácil, ¿no? Los lloros y todo te tocan el corazón. Y cuando usted se da cuenta, usted salió haciendo totalmente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Pero eso muestra que eres blando. Y el asunto es que en otra te la vuelven a hacer. Porque ya reconocieron cómo tú te pones blando. Y después de haber sacado pecho y decir tum, ya después todo lo que dije lo he hecho por tierra. Haga lo que quieran. No, así no se puede. Y esa persona nunca más prácticamente volvió a entrar ahí. Y entonces así pasa. ¿Por dónde voy? No, estoy Hoy la sociedad dice, defiendan sus derechos. El mundo es de ustedes. Pero Jesús dijo que en el mundo sería nuestro si renunciamos a él. El manso no es el agresivo, heredará la tierra. El manso tendrá herencia. El impío, Perdón, el manso no el agresivo, heredará la tierra. El manso, no el agresivo, heredará la tierra. El manso tendrá herencia. El impío no tiene futuro. Ellos recibirán la tierra por heredad. 4. Aspiración espiritual. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 6. De la dicha de los insatisfechos. Se promete acá una gran bendición para aquellos que tienen un anhelo apasionado, no solo por la felicidad, sino por la justicia, una directa relación con Dios. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es tener hambre, ¿verdad? Y sed.
Entonces el Señor dice, así como usted le da hambre y así como usted le da sed cuando ya tiene rato de no tomar agua, así usted tiene que anhelar la justicia de Dios para cumplir. Y es fuerte. La persona que tiene hambre y sed de Dios, no solo de obtener sus bendiciones, es bienaventurada. David decía, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Descubrí que la felicidad es producto de la santidad. Ha sido una gozosa revelación para muchos. Debemos ir en pos de la santidad. Dios está ansioso de satisfacer las aspiraciones santas de sus hijos. Ellos serán saciados. Entonces vamos a ver, estamos mencionando hoy 4 características que usted y yo tenemos que tener. ¿Cuántos las quieren tener? Amén. ¿Cuántos las quieren tener? Amén. Amén. Primero, contrición espiritual. Segundo, humildad espiritual o mansedumbre. Tercero, aspirar a las cosas de Dios con una gran hambre y sed de parte de Dios. Y la insuficiencia espiritual. Aquí hay algunas preguntas. ¿Usted ahí tiene lapicero para que la responda? ¿O no? Si no en la casa, ya casi son las 9. Si no en la casa, ¿cuántos se comprometen a llenarlas en la casa? Amén. Bueno, entonces, ¿qué tanto percibe usted su necesidad de Dios? ¿Cómo describiría usted alguna forma de crecimiento espiritual? ¿Qué áreas cree que debe trabajar en crecer? Hay una falta de crecimiento. ¿Se considera usted manso? De 1 a 5, muy manso. El 5 es muy más. El 5 muy manso. ¿Qué aspiraciones santas tiene usted? Anótelas, porque todo esto le ayuda a usted a evaluarse en su vida cristiana. Y la otra semana tráigame las hojitas y nos compartan una de las que quieran compartir. Entonces, hermanos, recuerden, estamos aquí los miércoles. Vamos a tratar de ver cómo le hacemos llegar a sus esposas este material para que también ellas puedan ir creciendo con ustedes, porque la meta nuestra es que pronto cada uno, pues, si desea hacerlo, participe activamente en la iglesia. Y aunque ya lo esté haciendo, lo hacemos porque también reconocemos que ustedes son personas que vienen caminando en el Señor, pero queremos también con ustedes compartir estas cosas para estar en la misma página en todo lo que estamos manejando a nivel de iglesia. Mire a ver si alguien se metió, ¿no? Oramos. ¿Les parece? Padre, gracias te damos en esta noche por tus bendiciones. Oramos, Dios, que tú te glorifiques y puedas ayudarnos a comprender más tu palabra, a entender, Dios, la importancia de ser inspirado por el Espíritu Santo para estudiarla y recibir la revelación de ella. Ayúdanos, Señor, también a ser personas como tú estableces en las bienaventuranzas, gente con hambre, gente con sed, gente que llore se contriste por pecados que se hayan hecho, Señor. Personas, Señor, que realmente queramos disfrutar más de tu justicia, que el Espíritu Santo nos llene más y más de un carácter manso y no tanto, Señor, un carácter blando o agresivo, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir un cristianismo más real en nuestras vidas día a día, Señor, en el trabajo, en la casa, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos, mis hermanos.